Ya, entonces le doy la bienvenida. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Olivares y yo voy a realizar la clase de matemática. ¿Ya? Por la cara creo que no le gusta mucho la matemática. Ya. Pero la idea es tratar de hacerla un poco más fácil, más entendible, ya, y más amena, ya que hasta ahora, porque hacer clases de matemáticas a esta hora igual es medio complejo, ya el ánimo no es el mismo que en la mañana, entonces vamos a hacer lo posible para que sea una buena clase, ¿ya? Pero antes de hacer matemáticas en sí, tenemos que recordar algunas cosas, ¿ya? Por razones obvias de salud, ¿ya? Que son fundamentales para estar aquí en el establecimiento, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son las medidas sanitarias actualmente? Las que hay. ¿Cuáles son las que ustedes conocen comúnmente? La que se... Perfecto. ¿Cuál más? La temperatura, bien. El alcohol gel, ya. Distanciamiento social. Evitar el contacto, ya. Ya, todas esas medidas hay que aplicarlas, ya. Para evitar el contagio. ¿Ya? Hola. Ya, ¿cuáles son las medidas sanitarias que respetas y aplicas? ¿Ya? Porque uno dice, no, yo conozco todas las medidas sanitarias, pero ocupo una, que es ponerme la mascarilla cuando salgo. ¿Ya? Ejemplo, en mi casa, cuando vamos a comprar al supermercado, desinfectamos todo lo que compramos. ¿Ya? Y hasta los cambiamos ropa. ¿Ya? Eso es un poquito más exigente porque somos más cuidadosos. Pero algunas personas no lo hacen. Y debiesen hacerlo. Ese es el tema. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes cuál aplican en sí? Tienen que ser bien realistas. ¿Cuál aplican? Aparte de la mascarilla. El alcohol, que siempre hay que tenerlo. Cuando uno se moviliza por aquí. Yo lo o sea, no porque pasó eso, porque siempre lo traigo de supermercado o de... ¿Y cuando llegan visitas a la casa? ¿Qué es lo que hacen? Cerramos la puerta. No la dejan entrar. Ya. Pero ustedes no desinfectan lo que es las zapatillas, ¿no? Esas cosas, ¿no? Nada. Antes sí, pero ahora no. Ahora no, ahora se han dejado de estar. Ya. Ejemplo, yo cuando voy a ver a mi hijo, la mamá de mi hijo me hace cambiar ropa completo. No, no en el sentido porque a los abuelos de mi hijo, a los abuelos de mi hijo les dio el COVID. Entonces, hubo ahí complicaciones. Entonces, son más precavidos en ese sentido. ¿Ya? ¿Usted no ha dado COVID? No. No. ¿Hola, buenas? Ahora está la siguiente. Bien. Ya, como ustedes ya saben, aquí en el establecimiento hay muchas medidas sanitarias. Esta vez. Ya, en el establecimiento hay muchas medidas sanitarias que se deben cumplir, ¿ya? Y especialmente el distanciamiento social, ¿ya? La ida al baño, al ingresar, alcohol gel, la temperatura, tomársela sí o sí, ya todas esas medidas tienen que aplicarse, ¿ya? Por salud de ustedes y por los que nos rodean, más que nada, ¿ya? Ya, entonces, en el colegio ha cambiado mucho, ya de hace como 2 años atrás a lo que estamos ahora, porque el año pasado no estuvieron aquí, todo fue online, ¿ya? Ha cambiado demasiado. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Gracias. Entonces, en el sentido que ha cambiado, si se fijan en la imagen de antes, no que antes eran chinos, que salían de China ya, no. Yo digo que antes ustedes ingresaban al colegio todos juntos, en patota, conversando, ¿ya? Pero ahora ingresa
el ingreso de las personas es mínimo, ¿ya? Y entran pocas personas y no pueden estar muy juntas, mascarilla, temperatura al ingresar a una sala, a un establecimiento educacional, ¿ya? Sí o sí. También, si se fijan, antes, en una sala, habían 40 estudiantes, 30, 35, o con un poquito más. Pero ahora, si se fijan, ¿cuántos hay? 5. Y todo lo demás es virtual, ¿ya? Y 11 por Zoom. Y 11 por Zoom, ¿ya? Entonces, ha cambiado bastante, ¿ya? Entonces, y igual eso es bueno porque tenemos que cuidarnos, ¿ya? ¿Se imaginan que hubieran 30 personas acá? No, no se podría, no da el espacio, complicado sería. Vamos a la siguiente. ¿Ya? Entonces, ahí, esta es una foto de acá, me dijeron, ya fue en el recreo. Sí. Creo que estaban jugando algo así. Sí. Sí, no me acuerdo, a lo mejor por una fecha importante. No fue el sé. aniversario pasado. Ya. Entonces, si se fijan, están todos reunidos como amigos, pasándola bien, pero ahora tiene que haber mínimo 1 metro de distancia, ¿ya? Entre una y otra persona. ¿Los recreos van a ser así? Sí, respetando. Sí, respetando. Ejemplo, hasta los baños ya están separados. Ya las banquitas tienen una X donde ahí no se puede sentar, ¿ya? Está todo señalizado, ¿ya? ¿Ya? Entonces esa foto también es de acá, ahí están juntos como amigos, pero ahora 1 metro de distancia, ¿ya? Y en los baños, así están los baños actualmente, ¿ya? Hay una separación obligatoria que se debe cumplir, y también tienen que recordar que al salir del baño, lavarse las manos, alcohol gel, secarse bien las manos, ¿ya? Para evitar el contagio del famoso COVID, ¿ya? Entonces esto era como un recuerdo más que nada de lo que ya debiesen saber y lo que debiesen aplicar, ¿ya? Bien. Deben aplicar una encuesta, chicos. Esa encuesta la voy a enviar ahora al WhatsApp para que de forma virtual ingresen y la puedan contestar. ¿Todos ahora? Todos. Sí. ¿Lo puedo enviar? Ahí está. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Les llegó? ¿Le puedes decir algo? ¿Quién le enviaste la...? El relé me deberían escuchar. Constanza Lincheo, señora Iris, Karen, Cari, Miguel, Nicole, Valentina. En el WhatsApp está la encuesta que deben resolver. Tienen 5 minutitos para resolver esa encuesta. Es súper cortita la encuesta, por si acaso. Esta clase es de matemática, ¿ya? Pero primero hicimos esto en función para recordar algunas cosas esenciales, ¿ya? Y después vamos a comenzar. ¿Este es segundo nivel medio? Sí, segundo nivel medio, tercero y cuarto. ¿Por qué no me han dado el chip todavía? ¿Ah? Sí, pero que terminen la... Ah. Piensa que es del WhatsApp de matemáticas. Ah, no. ¿Y le ponéis pausa al... la grabación? Ya, entonces ahora vamos a comenzar con la clase de matemática, ¿ya? La clase está grabada, ¿ya?
Ahora, lo importante es que ustedes, lo que yo diga, o lo que está en la pizarra, ustedes lo vayan resumiendo con sus palabras, ¿ya? ¿Ya? Todo lo que vayan entendiendo, ustedes lo van escribiendo, ¿ya? ¿Ya? Esa es la idea, que ustedes comprendan lo que yo les voy explicando, ¿ya? Y si no entiendan a la primera, me lo dicen y yo les explico de nuevo y así nos vamos toda la tarde, ¿ya? ¿Eso de esa clase igual queda? Sí, está grabada. ¿Sí? Sí. Entonces ustedes la pueden repasar de nuevo. Profesor, Dígame. soy Patricia. Disculpe por haber llegado atrasada, lo que pasa es que todavía ando haciendo un reparto, el último que me queda. ¿Hay algún problema en que me demore unos 15 minutitos en llegar a la casa? No, no hay problema. Gracias, profesor. ¿Ya? Entonces, iniciamos. ¿Ya? Se nos dijo que a ustedes hay que nivelarlo. ¿Qué significa eso? Pasarle contenido que ustedes ya vieron, ¿ya? Anteriormente, y ahora es como refrescarle un poquito la memoria, ¿ya? En eso vamos a estar como 2 o 3 meses, ¿ya? Entonces, la idea es que darle duro a todo lo que ya saben o lo que se le olvidó. Ejemplo, las operaciones básicas con algunos conjuntos numéricos, ¿ya? Sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿ya? Fracciones, que siempre se olvidan esas cosas, ecuaciones, ¿ya? Todo eso lo vamos a recordar en estos 2 o 3 meses, ¿ya? Entonces vamos a empezar con lo más básico, ¿ya? Con lo más básico, con la base de todo, que son el conjunto de los números naturales, ¿ya? Que se denotan con la letra N mayúscula, ¿ya? Los números naturales comienzan desde el 1 hasta el infinito, ¿ya? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el infinito, ¿ya? ¿Qué significa infinito? Que no tiene fin, ¿ya? Es indeterminado, ¿ya? El conjunto de los números naturales tiene una característica muy particular, ¿ya? Que existe el sucesor y el antecesor. No sé si se acuerdan de ese concepto. Antecesor y sucesor, ¿ya? Ejemplo, el antecesor de 8 es 7, porque es antecesor, entonces hay que restarle 1. El sucesor de 8 sería 9, sumarle 1. Entonces, antecesor se resta 1, sucesor se suma 1. El sucesor de 100, 101. El antecesor de 98, 97. Y así sucesivamente, ¿ya? ¿Se entendió el concepto de antecesor y sucesor? ¿Sí? ¿Eso lo podemos, se puede copiar en el cuaderno de la casa? ¿O? Sí. La idea es que usted ahora vaya resumiendo todo lo que yo diga, lo que usted va entendiendo, ¿ya? Pero que esto lo van a tener igual, va a estar grabado, ¿ya? Ya, ahora, entonces, el conjunto de los números naturales parte del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero el 1 no tiene antecesor. ¿Por qué será? ¿Y el cero no cuenta? No, no cuenta. Por eso el 1 no tiene antecesor, porque el 0 no está en los números naturales. ¿Y los números negativos? No se me adelante, estamos en los números naturales. ¿Ya? Está muy adelantado. Entonces, números naturales del 1 hacia adelante. ¿Ya? Números naturales. ¿Ya? Vamos con el siguiente. ¿Ya? Dentro de los números naturales está el concepto de número par y número impar. ¿Ya? Los números pares ustedes ya lo conocen, que son el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14 y así sucesivamente. Pero estos números pares tienen una característica. ¿Cuál sería esa característica? ¿Qué creen ustedes cuál sería? ¿Cuál sería esa característica del número par? ¿Cómo yo un número lo puedo identificar que es par? ¿Se repite? ¿Cuánto? Uno que no puedo dividir, no se va con 2, ejemplo, puede ser 11. Ya, bien, sí. Los números pares se pueden identificar de la siguiente manera. Si es divisible por 2. Si yo lo puedo dividir por 2, es un número par. Así de sencillo. O
Si el número que yo quiero averiguar si el número par termina en 0, termina en 2, termina en 4, termina en 6, termina en 8, es par. ¿Ya? Ahí se identifica inmediatamente que es un número par. Y los números pares son los que quedan, los que no son pares. Entonces, ¿ya? Y si juntamos los dos, juntamos el conjunto de los números naturales. ¿Ya? Bien. Número primo. ¿Alguien se acuerda de ese concepto? Número primo, ¿no? Ya. Este numerito es muy especial. ¿Ya? Este número tiene la característica que tiene dos divisores y no tiene más. El 1 y el mismo número. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo, el 5, yo lo puedo dividir por 1 y lo puedo dividir por el 5, por el mismo número. Y no tiene más divisores. ¿Ya? Entonces, si tiene dos divisores, es un número primo. El 8 es un número primo. Ya. El número primo tiene dos divisores. ¿Ya? Dos divisores. Se puede dividir por dos números. A eso me refiero. ¿Ya? El 1 se puede dividir por 1 y por el mismo número. Lo voy a escribir acá. Voy a anotar. Ejemplo, el número 5 yo lo puedo dividir por 1, ¿cierto? 1 dividido en 5, 5. ¿Ya? Y también se puede dividir por el mismo número. 5 dividido en 5, ¿cuántas veces cabe? 1. Y 0 y termino. Entonces tiene dos divisores. El 1 y el 5. Tiene dos divisores. Si tiene dos divisores, inmediatamente es un número primo. Si yo le pregunto, espérenme, voy a borrar esto. ¿El 8 es primo? La respuesta que me tiene que dar, no, no es primo. ¿Por qué no es primo? Porque se puede dividir por 1, ¿ya? Y eso me da aquí 8. Se puede dividir por 2, ¿ya? Se puede dividir por 4, y ahí ya me pasé. Tiene 3 divisores, 4, 5 divisores. Entonces, si se pasa de 2, ya no es primo. Esa es la característica fundamental de los números primos, que tiene dos divisores. ¿Ya? Voy a borrar acá. ¿Duda con esto o lo explico de nuevo? ¿Sí? ¿De nuevo? Ya. Entonces, vamos de nuevo con otro numerito. El número 13, ¿es primo? Si yo quiero averiguar si un número es primo, tengo que empezar a dividir. ¿Ya? Entonces, todo número natural se puede dividir por 1. ¿Ya? Ese es lo primero que tienen que hacer. ¿Ya? Se divide en 1. ¿Ya? El 1, ¿cuántas veces cabe en el 13? 13 veces, ¿cierto? 1 por 13, 13, 0 y termino. ¿Ya? Aquí tengo la primera división. ¿Por cuál más se puede dividir el 13? Para que me dé exacto. ¿Ya? Por el mismo número, no tengo más. 13 dividido en 13. ¿Cuántas veces cabe el 13 en el 13? Una vez. Y eso me da 0 y termino. Y no tengo más divisores. Porque si yo le coloco el 4 o 5 me va a dar decimales. Y estamos trabajando con el conjunto de los números naturales. ¿Ya? Entonces, les repito, los números primos tienen solamente dos divisores. ¿Ya? El 1 y el mismo número. ¿Ya? Y aquí abajito le di un listado de los primeros números primos. ¿Ya? Ahí están. ¿Ya? Que son difíciles de identificar. Entonces, vamos con la siguiente. Dígame. Pero solamente los números primos se pueden dividir por el mismo número.
como O sea, los explicarlo. números primos tienen esa característica, que se puede dividir por 1 y por el mismo número, y no hay más. Ya. ¿Ya? Ay, ahora sí entendí. Bien, vamos a la siguiente. Ya, entonces como les dije, vamos a empezar de lo básico, ¿ya? Entonces, para hacer eso, vamos a trabajar con los cuadrados mágicos. ¿Alguien ha escuchado ese concepto de cuadrado mágico? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Lorena? Debiesen conocerlo, no sé, en básica, media, por ahí, en el diario, en internet, por Facebook, ¿no? A veces en Facebook van a salir esos juegos que cuadrados mágicos, pero ahora lo van a conocer, ¿ya? Entonces, el origen de este concepto es muy antiguo, se remonta a China y se crearon en el año 2000 a.C., ¿ya? El creador de estos cuadrados mágicos fue un emperador chino que al ver el caparazón de una tortuga se inspiró. Entretenido el chinito, ¿ya? Entonces, ahora, dígame, Como, no se lo escuchó muy bien, pero es muy parecido al sudoku, ¿ya? eso es parecido al juego. Cuadrado mágico, ¿ya? ¿En qué consiste este cuadrado mágico? Que las filas, ¿ya? Las filas, forma horizontal, las columnas y las diagonales me tienen que dar el mismo resultado al sumar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sumo, no sé, el 7, el 8 y el 9, que están en forma diagonal, me tiene que dar lo mismo si yo sumo el 11, el espacio que me falta acá, y el 9, ¿ya? Y ahora, ¿qué números van ahí en ese espacio vacío? Los números que yo les digo abajito, ¿ya? Esos números ustedes los tienen que ocupar de tal manera que yo sumo de forma así, vertical, horizontal o diagonal, me tiene que dar el mismo resultado. O sea, es sumar, nada más Pero que ¿qué eso. Y una pequeña resta por ahí, si es que puede salir. ¿Ya? ¿Serán capaces de hacerlo ahora? ¿En unos 2 minutos? ¿Sí? Veamos. ¿Podría un poco explicación de eso otra vez? Otra explicación de nuevo de lo mismo. Ya. Lo voy a explicar acá, pero el que entendió empiece ahora, ¿ya? A resolverlo. Haz un ejemplo, vos. pero Ejemplo, acá voy a explicar de nuevo lo que tienen que hacer acá. Las filas y las columnas y las diagonales me tienen que dar el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, como acá ya tengo 3 números listos, el 7, el 8 y el 9 ya están listos, yo los tengo que sumar, ¿ya? Al resolver esa suma, ¿cuánto me daba? 24, ¿ya? Y esa suma es la importante. Para todo, ¿ya? Esos 24 se deben cumplir para todo. Ejemplo, si yo sumo el 11, sumo el 9 y el que me falta acá, me tiene que dar sí o sí 24. ¿Ya? Si yo sumo el 11 con el 7 y con el que está acá, me tiene que dar 24. Y tiene que ser uno de los números que yo coloqué aquí abajito. ¿Ya? Es súper fácil. ¿Ya? Es el primer paso. ¿Ya? Eso lo tienen que hacer, ¿ya? La idea es que trabajen un poquito, piensen qué números pueden ser, ¿ya? Una suma. Listo, profe. Bien, ya después vamos a ir revisando los resultados, ¿ya? La idea es que después Listo. vamos subiendo, bien, vamos subiendo de nivel, ¿ya? Es como el sudoku. Tienes razón. Correcto. Pero los números se pueden repetir. No se pueden repetir. Ejemplo, si usted ya ocupó el 4, lo elimina de ahí y le quedan ya esos nomás. Después ocupe eso y así.
queda bien. ¿Listo, profe? Ya, bien. Bien. Vamos a esperar un minuto más y empezamos. Lo que tiene esto entretenido de los Listo, cuadrados profe. que te hace pensar, no es tan a la ligera, ¿ya? Había primero que identificar que había que sumar esos tres primero, ¿ya? Y ahí obteníais la suma que, a lo que se quiere llegar. Listo, profe. ¿Ah? Bien. Ya, vamos a ir comprobando resultados. Acá voy a ocupar el lápiz. Ya, entonces, la suma que había que lograr era 24. ¿Ya? Tenemos 11, tenemos 7. Si yo lo sumo, me da 18. Sí. Para llegar a 24, Lo pone 6. 6. Perfecto. Ya tenemos 6, lo eliminamos de acá. ¿Ya? Tenemos el 11, tenemos el 9. Al sumarlo me da 20. ¿Cuánto falta? 4. Y aquí yo El elimino. 4. Recuerden que no se debe 4. repetir los números. Bien. Tengo el 6, tengo el 8, eso me da 10. 14, aquí el 10. Bien. Y me quedan 2, me queda el 5 y me queda el 12. Tengo el 4 más 8 son 12. ¿Qué número Pone iría acá? 12. El 12. 12. Y por lógica, el 5. Si se fijan, 5. horizontal y vertical y diagonal, el resultado es 24. ¿Ya? Esa es la 24. gracia, Ya. esta es la gracia de los cuadrados mágicos. ¿Ya? Que no son tan directos, hay que pensar un poquito, aunque sea un poquito. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer otro. ¿Ya? Pero la idea es subir un poquito de nivel. Dígame. El sudoku. ¿Ya? Bien, entonces, aquí sin querer estamos sumando, estamos restando, cosas básicas que estamos recordando. Ya. Entonces, aquí ya cambió la cosa porque en delante yo les di 4 números. ¿Ya? Pero ahora yo les doy uno solo. ¿Ya? Y ahora hay que leer las instrucciones. ¿Ya? Entonces dice, para completar el siguiente cuadrado, tiene que ocupar los números del 1 al 9, sin repetir algún dígito. ¿Ya? Sin repetir algún dígito. De tal manera que la suma de cada columna sea igual a la suma de cada fila. ¿Ya? Las columnas y las filas tienen que sumar lo mismo. Las diagonales no me importa. ¿Ya? Las columnas y las filas tienen que sumar lo mismo. Ahora dice, la suma de cada fila y columna tiene que dar como resultado 15. 15. Si yo sumo ese cuadrito, ese y ese, 15. Ese, 15. Ese, 15. 15 por todos lados. ¿Ya? Los dígitos son del 1 al 9. Del 9. Pero ya tenemos el 1, mira. Ya tenemos el 1. Entonces te queda el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. En diagonal, ¿por qué no? No, en diagonal no, ya no me interesan. Solamente columnas y filas. Profe, lo terminé. ¿Ya? Ya. Esperemos los resultados de los demás compañeros. Súper rápido terminó. Profe, terminé. Bien.
Ya, esperemos un ratito ya. ¿Te faltaría el 7, no? ¿En serio? El Miguel levantó la mano. En el WhatsApp chat. ¿Te pasaste? ¿Por qué? ¿Dónde? En la primera fila. Después se lo puedo mostrar. Sí, no hay problema. 15, po. 7 más 6, 4. Ah, ya. No se frustre, ¿cómo? Profe, no se frustre. Ay, aquí tengo que hacer la pregunta de situación. Después nosotros igual hacemos un resumen. Por lo general yo hago matemáticas. Ya. Entonces, ¿ah? Pero eso no, no, de virtual. ¿No? Esa es la universidad nube. Ya. Le voy a dar una pista. ¿Ya? Aquí voy a anotar. Ya, la pista es que tienen que tener cuidado con el 9, con el 7 y con el 8. ¿Ya? Hay que tener cuidado. ¿A qué me refiero cuidado? Que si yo, por ejemplo, acá coloco el 9, ¿ya? Yo en esta fila no puedo colocar ni el 8 ni el 7, porque me paso de 15. Y hacia abajo tampoco puedo colocar el 8 y el 7 porque me paso. ¿Ya? Así que tienen que la ubicación de esos tres números es fundamental. No se tienen que cruzar en la fila ni en columna. Profe, yo tengo una pista buena. ¿Cuál? Diga. Le puedo dar los 3 números de abajo. O les puedo dar 2 de las puntas. Como para que empiecen. Ya podría ser, ya. ¿Cuál es el número de la punta? ¿Y qué Ya, voy a punta? dar los 2 de las puntas de abajo. El Ya 2, va, ya. Acá el 2. voy a dar uno mejor, el puro 2. Y entonces acá son el número, el 1 y el 2. Entonces el 1 lo ocupamos y el 2 igual, ¿ya? ¿Alguien más quiere dar otra pista? Ya, entonces le voy a dar el truco del cómo era para ir avanzando. Ya, como les dije, el 9, el 8 y el 7 no podrían coincidir en ninguna columna y fila. Ya, entonces, si yo ubico el 9 en cualquier lado, por ejemplo, si yo coloco el 9 acá, ¿ya? Este lado de acá y ese lado, yo no puedo colocar ni el 8 ni el 7. Imposible. ¿Ya? Entonces ahí ustedes eligen dónde colocar el 8 y el 7. Lo pueden colocar aquí, acá o acá. Eso lo ven ustedes. ¿Ya? Entonces yo lo podría perfectamente colocar acá el 7. ¿Ya? Bien. Si yo coloqué el 7 acá, yo no podría colocar el 8 ni en este lado, porque ahí chocaría con el 7, y en este lado tampoco. Entonces, ¿dónde me coloco el 8? ¿Al lado del 1? Acá.
y ahí ya está listo. Entonces ahí yo empiezo a rellenar ya. Entonces tengo 8 más 2, 10, aquí iría el 5. Y así voy. 5, ¿cuánto viene aquí? 14. Sí, pero el 1 ya está ocupado. ¿Ah? El 1 ya está abajo, ¿no? Sí, que esta pista no está bien porque esa pista la dio la... Vamos a borrar. Eso. Ya. Ahí sí. Ahí. Ahí. Ya, entonces me da 5, me da 14. Ya, entonces vamos a hacer el cambio de los números. Espérenme. Espérenme aquí, este ahí. Lo voy a cambiar de posición. Ya, aquí iría el 7. Ahora sí, lo voy a cambiar de posición. ¿Ya? Entonces, 1 más 8, 9. Para llegar a 15, 6. 6 más 7 me da 13. 2. 2 más 9, 11. El 4. 9 más 1, 10. 5. Y faltaría ¿cuál aquí? El número 3. Y ahí está el cuadrado mágico completo. Entonces, aquí lo importante era ubicar bien el 9, el 8 y el 7. ¿Ya? ¿Por qué eso no? ¿Mm? ¿Por el alto? Porque si yo coloco, ejemplo, coloco aquí el 8. 8 más 9, 17. ¿Por qué el 189 por ser lo más alto? Por ser lo más alto. No pueden estar juntos, que ahí yo me paso de la suma. ¿Sí? ¿Ya? Bien. ¿Ya? Entonces, ¿se dieron cuenta que estos cuadrados mágicos hacen pensar mucho? ¿Ya? Y eso es lo bueno, pensar, ¿ya? Porque los ejercicios de matemáticas no son todos directos. Entonces hay que razonar un poquito, darse el tiempo, ¿ya? Pero si se fijan, no era tan difícil. Ya, vamos a hacer otro. Vamos a borrar aquí. Ya, este no lo van a hacer, solo lo van a mirar, ¿ya? Para completar el siguiente cuadrado, tienen que ocupar los números del 1 al 9, sin repetir algún dígito, ¿ya? De tal manera que la suma de cada columna sea igual a la suma de cada fila y ahora y diagonal. O sea, era mucho más difícil, ¿ya? Y la suma de cada fila y columna y diagonal tiene que dar como resultado 15. ¿Ya? Entonces ahora es diferente porque ahora la diagonal tiene que coincidir. ¿Ya? Entonces esto ya es otro nivel un poquito más, más difícil. Ahí por eso le puse, no se ve ahí, Nivel Dios. le puse ahí, nivel Dios. ¿Ya? Ya porque se van a demorar un poquito más. ¿Cuánto tiene que dar la suma de todos los números? 15. 15. ¿Ya? 15. Cruzados así 15. Todo 15. Por todos lados 15. ¿Ya? Por eso les dije que lo vieran, ¿no? Porque si no vamos a estar toda la clase resolviendo este ejercicio, ¿ya? Y no es la idea es avanzar. ¿En serio? Cierra el 8. Ah, ya. Pero me cuenta, ¿y hasta qué número se puede ocupar? Del 1 al 9. Del 1 al 9. Sí. Si lo puede lograr, perfecto. ¿Ya? Ya, entonces vamos a seguir. ¿Ya? Y aquí tenemos otro. Ya, pero este es mucho más fácil. Si se fijan, ahí dice 4. ¿Por qué dice 4? Porque lo saqué de un ensayo PSU. ¿Ya? Ahora se llama PTU, pero lo saqué de un ensayo PSU. Y era el ejercicio número 4. ¿Ya? Y es la misma idea. Dice, para completar la tabla adjunta se debe seguir la siguiente regla. El último número de cada fila es la suma de los 3 números anteriores. ¿Ya? Y el último número de cada columna es la suma de los 3 números anteriores. ¿Cuál es el valor del X? Ya, entonces lo voy a explicar aquí un poquito, ¿ya? Porque este es el ejercicio, ¿cómo se llama? Pregunta esencial. Pregunta esencial. ¿Qué significa eso? Que ustedes lo tienen que hacer y mandarlo por WhatsApp al profesor. Que no tengo el chip. Allá. ¿Ya? Y eso va a tener una nota. ¿Ya? Porque vamos a trabajar así.
¿Ya? Cada clase es un ejercicio y tiene que tener una nota. Ya, voy a explicar un poquito la instrucción que dan. Dice que si yo sumo ese numerito con ese y con ese, me tiene que dar 55. Entonces, ¿cuánto me falta acá? Eso lo ven ustedes. ¿Ya? De nuevo, si yo tengo el 24, tengo ese número que está ahí, que no sé cuál es, y tengo el 16. Y si yo sumo estos tres, me tiene que dar 55. Eso es. ¿El número no importa que se repitan los partidos, no? No se repiten. ¿Ya? Ya, lo voy a explicar de nuevo. Me voy a borrar aquí. Dice, voy a leer las instrucciones. El último número de cada fila, o sea, este numerito, este numerito, ese y ese, es la suma de los tres anteriores, o sea, la suma de ese, del 4 y del 9. Si yo sumo estos tres, me tiene que dar el de acá. La suma. Ahí va el número 22, profe. Ya, esa es la ayuda, bien. Ya. ¿Ya? Lo mismo para abajo. El 8 más ese más el de acá me tiene que dar 3. Así se te cumple eso y hacia abajo igual. Ejemplo, si yo tengo aquí el 24, ¿cierto? Entonces si yo sumo el de acá y el 8, me tiene que dar 24. Si yo sumo el 4, el 9 y el que me falta acá, me tiene que dar. Entonces, ahí ustedes calculan en ese momento le falta 16. Miguel Sá, quiero hacer una pregunta. ¿Y esos números que están acá, creo que van ahí? Esto son las alternativas. Te puede dar 5, 7, 8, 9 y 16. Son las posibles. Pero una de ellas es la correcta. ¿Ya? Como lo saqué de un ensayo PSU, el ensayo PSU tiene alternativa. ¿Ya? Entonces, Miguel Sá preguntó. ya, ¿qué cosa? Profesor, Dígame. no entiendo nada. Ya, yo le explico de nuevo. Y yo también dijo que era el 22 que sí, pero ahí no sale el 22, no tiene que buscar. No, que los números que usted completa acá, por ejemplo, ya dijo 22, está correcto. ¿Por qué está correcto? Pero no es necesario que esté mal. No, esos valores de acá, el valor de la X, del que yo quiero encontrar. ¿Ya? Ya, entonces, voy a explicar nuevamente. Sí, porque me tiene que enviarlo. ¿Ya? Entonces dice, el último número de cada fila, ¿ya? Las filas son de forma horizontal, o sea, el último número sería el 20, sería este espacio en blanco, sería el 13 y el 55, ¿ya? Dice, la suma de los tres números anteriores, o sea, el 24, el espacio en blanco y el 16, me tiene que dar 55. Ya tengo 24. Tengo 16. ¿Cuánto me falta para 55? Eso ustedes lo calculan. ¿Ya? Y lo colocan acá. Y después lo mismo, de forma vertical. Si tengo el 4, tengo el 9 y tengo este número, y al sumar los 3 me tiene que dar 16. Entonces, 4 más 9. ¿Cuánto me falta para llegar a 16? Eso ustedes lo saben. Y lo colocan acá. ¿Ya? Y ahí van completando las filas y las columnas y van a llegar al resultado del X. Es solamente sumar y restar. ¿Ya? Hay la posible que puede sumar todo eso, es la posible esa de la de la A a la E. Sí. Solamente tenemos eso. Ejemplo, la X puede ser 5, puede ser 7, 8, 9, depende cómo lo hicieron ustedes. Pero una de esas alternativas es la correcta. Debería haber hecho el tiro, pero creo que hasta la noche puede tener. Sí. ¿Sí? Para enviarla. ¿Ya? Entonces ahí tienen para entretenerse, ¿ya? Buscando el valor de la X.